Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Es un placer, ¿verdad?, servirles. Gracias a Dios una vez más nos permite seguir adelante con los estudios. Y el día de hoy, hoy jueves, iniciamos con el estudio de Daniel, ¿verdad? El estudio de Daniel que nos da mucha enseñanza y mucha riqueza en esta área de la vida de Daniel, lo que pasó en Babilonia, ¿verdad? Y pues bueno, ustedes recordarán, mis hermanos, porque sí, lo dimos, ¿verdad?, aquí en la iglesia, no todo, ¿verdad? No avanzamos tanto en el capítulo 1, pero va a ser solamente para ustedes como en esta introducción, porque hoy vamos a iniciar con una introducción, sale, para entender de qué se va a hablar, ¿verdad?, en el libro de Daniel. Amén. Entonces, pues ahora sí que va a ser ustedes van a recordar, ¿verdad?, como iglesia, qué es lo que han estado aprendiendo, ¿sí? Muy bien. Pues bueno, miren, pues vamos a iniciar la introducción de Daniel, ¿verdad? Dios nos bendiga a todos en general, bendiciones, donde quiera que se encuentren, listos en casita, listos con su pluma, con su libreta, ¿verdad? Para empezar a poner tus apuntes, tus propios apuntes, ¿verdad? Ahora sí que aprovecha este material, ¿verdad?, que se te brinda, ¿sí? Entonces, pues aprovechalo. Si no alcanzas a anotar todo, no te preocupes, anota lo más conveniente, lo más que tú hayas captado, se te haga más interesante, ¿verdad? Anótalo, ¿no? Ahora sí que no te preocupes si no lo anotas todo, ¿sale? Muy bien, pero bueno, aprovechemos este material, ¿verdad?, que el Señor nos permite, pues ahora sí, disfrutarlo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué te parece si iniciamos una oración en esta hora? Y todos ahí reunidos, ¿verdad? Y qué bonito que se reúnen como familia, como matrimonio o individual, ¿verdad? Que estés viendo, ¿verdad?, este mensaje, ¿sí? Y si no puede estar en el momento, ahora sí que el mensaje está grabado, solamente es que vayas al canal y ahí abras el video y ya disfrutes el momento para estar a solas con el Señor estudiando. Amén. Bueno, pues ¿qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta tarde, por este día maravilloso, por este momento que nos permites estar reunidos a través de este medio, nos permite disfrutar el mensaje, esta enseñanza que Padre Santo usted nos da, Señor, al respecto de la vida de Daniel, Señor, de lo que pasaron, Daniel, el pueblo, tu pueblo Israel, Señor, en Babilonia, Padre, y tanta, Señor, riqueza, Señor, en esta área que, Padre mío, podemos aprender y aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Espíritu Santo, hermosa presencia de mi Dios, mi Maestro, mi Capitán, el que nos da dirección, reconocemos que no podemos hacer nada sin usted y no podemos avanzar sin usted, Espíritu Santo. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que tú eres nuestro sustento, que tú eres nuestro Dios y que sin ti no somos nadie. Espíritu Santo, usted tiene el control en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Preparemos nuestros corazones y dile al Señor ahí tus propias palabras. Dile: Señor, desecho de mi corazón y de mi mente toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Decláralo con tus propias palabras y dile: Señor, y preparo mi corazón, porque nuestro corazón es tierra que, ¿verdad?, es como la tierra que se prepara, ¿sí?, para que la semilla se siembre. Y sabes que nuestro corazón debe de prepararse, ¿verdad?, para que la palabra, que es la semilla del Señor, ¿verdad?, es la palabra implantada, la semilla implantada que se va a sembrar en nuestro corazón, que es para salvación de nuestra alma. Prepara tu corazón ahí donde estás y recibe
recibe la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues arrancamos con el estudio de Daniel. Amén. Y pues bueno, ahí ustedes ven las diapositivas, ¿verdad?, acerca del estudio de Daniel. Como les decía anteriormente, vamos solamente a dar una introducción. Es muy importante dar introducción, dar de qué se va a tratar el estudio, ¿verdad? Porque no podemos entrar así, nada más porque sí, al capítulo 1 sin saber de qué vas a ver, ¿sí? Sin saber de qué vas a ver. Te presentamos, para la gloria de Dios, un panorama en esta introducción, ¿verdad?, de todo el libro de Daniel. ¿Sale? Entonces, pues pongamos mucha atención, no permitas que nada te distraiga, y si te quieren distraer, pues ahora sí que pongámonos, ¿verdad? Seamos sabios, ¿sí? Que no venga esa distracción y trate de interrumpirte y no lleve a cabo este estudio, ¿verdad? Ahora sí que pues bueno, seamos sabios, mis hermanos, y listos. ¿Estamos listos por allá en casita? ¿Estamos listos? Ok. Pues arrancamos, y dice el estudio de Daniel, ¿sí? Aprender, mis hermanos, de la vida de Daniel. Podemos tener ese ejemplo, y habla de un ejemplo, habla de un compromiso con Dios, ¿sí? A pesar de las circunstancias que te rodeen, porque Daniel era un hombre de ejemplo. Daniel era un hombre de compromiso con Dios, ¿sí? Daniel, sus compañeros, que más adelante vamos a ver sus nombres, ¿verdad? No en la introducción, sino ya estando de lleno en el capítulo, ¿verdad? Porque no nada más era Daniel, era otros 3 compañeros de Daniel, ¿sí? ¿Quiénes eran ellos? ¿Verdad? Que fueron a la cautividad junto con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero ¿por qué los menciona a ellos? Eso lo vamos a ver de lleno en el capítulo 1. Entonces Daniel nos enseña, de un ejemplo, Daniel nos enseña a tener un compromiso con Dios a pesar de la circunstancia, iglesia, que nos rodean, ¿sí? Entonces tú y yo sabemos que, ¿verdad?, que debemos de ser ejemplo, que debemos de dar un buen testimonio hacia afuera, en nuestro hogar, y hacia afuera en la iglesia también, ¿sí? Pero de antemano recordemos que tenemos un pacto con nuestro Dios, que tenemos un compromiso con Él, y ese compromiso nos lleva a estar a una intimidad, nos lleva a estar, mis hermanos, a tener una relación personal con nuestro amado. A pesar de las circunstancias que te rodean, a pesar de las condiciones en las cuales te encuentras, ¿verdad?, eso no va a interrumpir nuestro compromiso con nuestro amado. Recuerda que la sangre de Jesucristo, ¿verdad? El Señor nos mencionó el nuevo pacto en su sangre, y el pacto en su sangre preciosa, mis hermanos, nos une, nos liga y nos pega a Él. Y eso es para que tú y yo estemos, hermano, en comunión, en relación íntima con nuestro amado. Wow. Entonces, asimismo, hermano, ver en la vida de Daniel, vamos a ver una figura clara del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Tanto un compromiso, tanto una relación íntima a pesar de la circunstancia, ¿sí? Vamos a ver, ¿verdad?, en Daniel una figura clara del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, el libro de Daniel, mis hermanos, se puede ver como embonan todos los acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, este es precisamente el tema de Daniel, ¿verdad? Habla
del plan histórico de Dios para toda la humanidad. Y este plan histórico, este plan de parte de nuestro Padre Celestial, ese plan de redención para toda la humanidad. Amén. Habla de redención, habla de redimir, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa redimir? Pues es recomprar. Amén. Entonces el Señor vino a recuperar lo que se había perdido, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, y esto es lo que vamos a estar viendo en este libro de Daniel como introducción. Amén. Como introducción. Entonces, sigamos adelante. En el libro de Daniel, iglesia, menciona que hubo 3 deportaciones, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad?, se han metido a estudiar el libro de Daniel, pero tal vez no han entendido, ¿verdad? O no ha habido ¿verdad? No sé, ¿verdad? Porque muchas veces es que no le de qué está hablando Daniel, de las visiones, de la imagen, de las visiones que vio Daniel, pero fíjense que es precisamente, ¿verdad?, tomar este estudio para que tú y yo entendamos, para que tú y yo, ¿verdad?, en la dirección del Espíritu Santo, hermanos, Él nos dé, ¿verdad?, ese entendimiento, nos abra nuestro entendimiento, nos ilumine. Amén. Entonces, ¿verdad?, a lo que está revelado. Cuando tú y yo nos metemos a ese interés de estudiar, de prepararnos, hermanos, ¿verdad?, vamos a obtener la revelación, porque la revelación está en la Escritura, está revelado. Amén. Está revelado. Entonces, cuando no tenemos esa revelación, es porque tú y yo no nos interesa estudiar, no nos interesa prepararnos. Ahí no está revelado para aquel que no le interesa estudiar. Sí, pero aquel que se mete a estudiar, se mete a prepararse, ¿verdad? Hermanos, recibe, ¿verdad?, esa revelación a través de la Escritura. La presencia de Dios nos enseña, nos direcciona. Amén. Entonces Él es nuestro perfecto maestro, ¿verdad? La hermosa presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, mis hermanos, en el libro de Daniel menciona que hubo 3 deportaciones a Babilonia, ¿sí? Hablando de Judá, ¿sí?, que fue llevado al exilio por parte del rey Nabucodonosor, un rey extranjero, ¿verdad?, que Dios, el Señor, nuestro Padre, levantó con un propósito, ¿sí?, para disciplinar a su pueblo Israel, ¿sí? Porque Israel, hermanos, ¿verdad?, se habían apartado de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, hermano, ya el Señor se los había dicho y estaba escrito. Amén. Entonces, cuando dejaran su mandamiento iban a venir consecuencias, ¿verdad? Entonces, Nabucodonosor fue un instrumento en la mano de Dios para disciplinar a su pueblo. Y esto nos enseña también a nosotros que apartarnos de sus mandamientos, olvidarnos de sus mandamientos, no trae buenas consecuencias, hermanos. No es recomendable, porque si tenemos un compromiso con nuestro amado, tenemos, ¿verdad?, esa relación íntima con Él, y luego apartarnos, y luego dejar de buscarle, apartarnos de sus mandamientos, no es recomendable, mis hermanos. Amén. Recordemos que nuestro Padre es celoso de su pueblo. Él nos ama, nos anhela celosamente su presencia. Así que, mis hermanos, ¿verdad?, Judá fue llevado al exilio por parte de Nabucodonosor, y vemos que hubo 3 deportaciones. Y veremos que la primera deportación, hermanos, fue en el año 605 a.C. Voy a mencionar años, ¿verdad? Mencionar años, sí, que, pues bueno, según los especialistas, los
estudiosos, los eruditos, ¿verdad? Pues bueno, investigaron al respecto de esto, ¿sí? Y pues no se está hablando de años netos, ¿verdad? Así acertados, puede variar, ¿sale? Puede variar. Yo puedo tener aquí unos numeración de años, pero otro pastor, otro estudioso, ¿verdad? Otro que ha estudiado, ¿verdad? Puede tener otra variación de años. Entonces no estoy hablando algo acertado, ¿sale? Para que me entiendan, ¿sí? Que no estoy hablando algo acertado, ¿sí? Puede variar, ¿sale? Puede variar, ¿sí? Pero bueno, son investigaciones, mis hermanos, ¿sale? Son investigaciones que si varían, bueno, ok, no importa. Por eso estoy explicando que no estoy diciendo una numeración acertada, ¿sale? Explico humildemente en esta área. Entonces, la primera deportación sucede en el año 605 antes de Cristo. Y en ese primer exilio, iglesia, en ese primer exilio fue cuando Nabucodonosor, ¿verdad?, se llevó a Daniel y a sus compañeros, que más adelante lo vamos a mencionar en el capítulo 1, ¿sí? Daniel era muy joven, ¿verdad? Y sus otros 3 compañeros también. Entonces, Daniel y sus compañeros, hermanos, eran de sangre real, ¿sí? Eran de sangre real. Y en el capítulo 1, en el verso 3, ahí está explicando la palabra de Dios, ¿verdad? Que venían de una realeza, ¿sale? Venían de una realeza, ¿sí? Habla aquí menciono a un historiador, a un hombre, ¿verdad? Que se metió a investigar, a estudiar, ¿sí? Analizar, ¿sí? Este hombre se llamaba Josefo y era un historiador judío, ¿sale? Entonces, este historiador dice que Daniel y sus 3 compañeros, sus 3 amigos, eran parientes del rey Sedequías, ¿sí? Esto, hermano, a estos 4, Daniel y sus 3 compañeros, a ellos les facilitaría la entrada al palacio de Babilonia, ¿sí? Por ser sangre real, por venir de una descendencia de reyes, ¿saben? Entonces no eran cualquier persona, ¿sí? No eran cualquier muchacho, eran, wow. Vamos a ver adelante por qué Nabucodonosor, ¿verdad?, los toma para que estuvieran ellos en el palacio real, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver al respecto de esto, ¿sí? Entonces, Daniel y sus compañeros eran jóvenes muy bien preparados, mis hermanos. Eran jóvenes íntegros, eran jóvenes inteligentes. O sea, no eran cualquier jóvenes, ¿sí? Entonces vemos que Nabucodonosor era muy listo. Nabucodonosor, hermano, no estaba agarrando cualquier jovencito, ¿verdad? Inexpertos, no tuvieran inteligencia, que no fueran estudiosos. No. Aquí nos hace ver, hermano, en esto vamos a aprender la importancia de estudiar, la importancia de prepararnos, ¿sí? La importancia de interesarnos en el estudio, mis hermanos. Amén. Para que no seamos personas ignorantes, sino seamos personas capaces, preparados para toda buena obra, ya que ese es el objetivo de la palabra de nuestro Dios. Amén. Prepararnos para toda buena obra. Así que estos jóvenes eran muy bien preparados, eran personas íntegras, eran personas inteligentes. Y la integridad, explico, mis hermanos, que la integridad viene a través de la práctica de la escritura, ¿sí? Cuando nosotros practicamos las escrituras, lo que tú y yo aprendemos, vas a ser una persona
íntegra, ¿sí? Ahí viene la integridad, ¿sí? Entonces, a meternos a preparar, meternos a estudiar es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a estar recibiendo sabiduría de parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Vas a estar recibiendo inteligencia, ciencia, mis hermanos, ¿sí? Y estos jóvenes fueron preparados porque en el pueblo judío, hermanos, desde muy temprana edad, ¿sí?, empiezan a preparar a sus hijos. Ya aproximadamente 12, 15 años ya son personas que ya pueden explicar, personas ya preparadas, o sea, jóvenes ya preparados, ¿sí? Ya aproximadamente 12, 15 años, hermano, ya son jóvenes, adolescentes que wow, te dan una explicación de la escritura sorprendente, mis hermanos, ¿sí? Y en nuestro país no es así, ¿verdad? Pero esto nos enseña que como casa, como iglesia, como padres, ¿verdad?, es importante preparar a nuestros hijos, ¿verdad?, en las escrituras. Amén. Compartir sabiduría de lo que tú y yo recibimos en la palabra de Dios, compartir sabiduría a nuestros hijos. Entonces aquí vemos a estos 4 jóvenes, Daniel y sus compañeros, ¿verdad?, que eran inteligentes, que eran íntegros, bien preparados, ¿sí? Entonces estos jóvenes llegaron a estar bajo el cuidado, hermanos, estaban bajo el cuidado de Dios y eran preparados por Él para testimonio de su nombre en la corte pagana que en aquel entonces regía el mundo. Amén. Entonces vemos que al ser íntegros, ser preparados, ser inteligentes, hermano, es porque Dios, hermano, los estaba preparando para un momento muy especial. Wow. Hay un propósito de parte de nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros, así como en Daniel y sus 3 compañeros, ¿sí? Pero si tú y yo, hermanos, no damos la iniciativa, pero si tú y yo, mis hermanos, no nos interesamos, porque recuerda esto, que la palabra de Dios dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer, pero también el Señor respeta nuestras decisiones, ¿sí? Si tú decides prepararte, estudiar, dejar que el Señor te enseñe, te prepare, mi hermano, te dé la dirección hacia toda verdad y justicia, su presencia, ¿verdad?, entonces vas a ser una persona muy bien preparada, inteligente, íntegra, porque Dios tiene un plan perfecto en tu vida y en mi vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante que como barro en las manos de Dios, dejemos que Él nos moldee a su manera, dejemos que Él nos haga, ¿verdad?, nos forme como Él quiere formarnos, porque el barro no tiene facultad de decirle ¿por qué me haces así? ¿Por qué me haces así? No, ¿verdad? Él es el perfecto maestro, el dueño de nuestras vidas, y por lo tanto Él sabe lo que hace en nosotros. Amén. Así que solamente dale gracias a Dios a través del proceso que estás llevando a cabo. Dale gracias a Dios porque es para bien. Si tú amas a Dios, es para bien, dice la Escritura. Y si la amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito, ¿verdad?, que Él tiene para nosotros. Amén. Del llamado que Él tiene para nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, Daniel y sus compañeros, ¿verdad?, fueron exiliados junto con el pueblo de Judá, ¿sí?, a Babilonia, ¿verdad? Y Dios tenía un plan perfecto en estos 3 compañeros, en estos 4 personajes, Daniel, ¿verdad?, y sus 3 compañeros, ¿sí? Dios tiene un plan perfecto. Dios los preparó de antemano para que cuando llegara el momento, ¿verdad?, del exilio, estos jóvenes estuvieran bien capacitados, bien preparados, bien entrenados. Amén. Wow. Así que, mis hermanos, echémosle gana, interesémonos en estudiar. Ahora, después del segundo exilio, hermano, que fue, pues no es algo acertado, pero
decimos la numeración en el año, hermanos, 597, ¿sí? El segundo exilio en el año 597 antes de Cristo. En esta se llevaron al profeta Ezequiel, ¿verdad? Ustedes cuando lean el profeta Ezequiel va a estar mencionando al respecto de esto. Entonces ustedes cuando lean Ezequiel van a entender, Ezequiel también fue llevado al exilio con Daniel y los otros 3 compañeros, ¿verdad? Ahí también estaba el profeta Ezequiel, ¿sí? Ahí en el segundo exilio, ¿sale? Y en el tercer exilio se completó en el año 586 antes de Cristo, que culminó con la destrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén. Cuando ustedes vean la historia, al libro de Nehemías, de Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿verdad? Que eran contemporáneos también de Oseas. Y bueno, hermanos, cuando hablan de Jerusalén, los muros derribados, el templo, etcétera, mis hermanos, ¿sí? Entonces está hablando de ese templo que Salomón construyó, ¿verdad? Que el rey David le dio, ¿verdad? ¿Cómo le podremos decir? Ese lineamiento, ¿verdad? Esa preparación, porque el rey David le preparó todo a Salomón su hijo, ¿verdad? Le dio los planos de cómo iba a ser el templo, ¿saben? Pues de ese templo se está hablando, que era un templo hermoso, ¿verdad? De ese templo se está hablando, ¿sí? Cuando fue destruido los muros, el templo, etcétera. Y cuando llegan otra vez, ¿verdad? El pueblo de Israel, que se le ha dado la oportunidad de construir los muros del templo en el tiempo de Zorobabel, mis hermanos, ¿sí? Cuando ustedes lean Esdras, Nehemías, van a entender al respecto de esto. Ok, eso fue cuando pasaron a las deportaciones a Babilonia en el primer exilio, segundo, y en el tercero fue cuando se completó, ¿verdad? La destrucción del templo de Jerusalén, de la ciudad, ¿verdad? Entonces vamos a entender al respecto de esto, porque la Escritura nos enseña, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Amén. Así que cuando lean estos libros, Nehemías, el profeta Ezequiel, o sea, van a entender, hermanos, vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Porque Daniel está hablando de un panorama, ¿sí? Amplio al respecto de esto. Ahora, la vida de Daniel, hermanos, se extiende desde el primer año de Nabucodonosor, ¿sí? A través de los 5 primeros reinados, porque hubo 5 reyes que pasaron en Babilonia, ¿sale? ¿Sí? Y hubo 5 reyes, ¿verdad? Y principiando con Nabucodonosor, ¿sí? Entonces Daniel estuvo esos 5 reinados, pasó esos 5 reinados, ¿sí? En el palacio real de Babilonia. Pasó Nabucodonosor, pasaron otros reyes descendientes de Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces hubo 5 reinados, ¿sí? Que ahí estuvo Daniel en el palacio real sirviendo a estos reyes, un propósito de parte de Dios. Y después de la caída de Babilonia, hermano, bajo el imperio persa, a través del reinado de Darío, ¿verdad? De Darío, ustedes van a escuchar la escritura hablando de Darío, ¿sí? Y hablando del rey Ciro también, ¿verdad? Etcétera. Cuando escuchen Darío, escuchen Ciro, ¿verdad? Ustedes vamos a entender, ¿verdad? Estos fueron contemporáneos, estos fueron después del rey Nabucodonosor, ¿verdad? En el reinado de Babilonia, pero ahí estaba Daniel sirviendo en el palacio real, ¿saben? Sí, porque también Nabucodonosor, ahí estuvo la descendencia de Nabucodonosor, después de él su hijo, y etcétera, y de ahí fueron los demás reyes. Fueron 5 reinados, ¿verdad? Que Daniel pasó en el exilio, ¿sí? Pero ya en el último reinado, hermano, ya en el tercer exilio fue cuando, hermano, destruyen, ¿verdad? Se habla de la destrucción de la ciudad y
y del templo, ¿sí? Entonces, pues vamos a estar, esta es una, ¿cómo se llama? Una introducción, un panorama de lo que vamos a estar viendo, ¿sale? Entonces, mis hermanos, pues bueno, seguimos con la introducción. Así que estuvo Daniel, hermano, estuvo desde el año 605 a.C. hasta 533 a.C., o sea, un total de 72 años, ¿sí? Desde el primer año del cautiverio de los judíos hasta 2 años después de su regreso del cautiverio, ¿sí? Daniel fue un testigo de Dios en el palacio del imperio que tenía, ¿verdad?, que regía el mundo, porque Babilonia era una potencia mundial en aquellos entonces, mis hermanos. Es ahorita como Estados Unidos y China quiere pelear, ¿verdad?, esa potencia, Rusia y etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, en aquel entonces Babilonia era una potencia mundial, ¿sí? Entonces, vemos que pues Israel, el pueblo de Judá, mis hermanos, estaba exiliado en Babilonia, ¿sí? Entonces eran cautivos de Babilonia, ¿sí? Pero bueno, hubo un momento en el cual el último rey, ¿verdad?, les dio la oportunidad de construir, y eso lo vemos en el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ¿verdad? Vemos la historia cuando Zorobabel lleva un grupo, luego Nehemías otra vez, que era copero, ¿verdad?, del rey. Entonces ahí menciona, ¿verdad?, la oportunidad que se les da de construir, de reconstruir, de reparar, etcétera, mis hermanos, ¿sale? Y Oseas habla claramente también al respecto de esto, ¿sí? Muy bien, mis hermanos. Entonces vemos que toda la opresión y dominio de Babilonia contra el pueblo de Judá empezó con el reinado de Nabucodonosor, ¿sale? Entonces, muy probablemente Nabucodonosor, hermano, estuvo deteniéndose de destruir Jerusalén por influencia de Daniel, ¿saben? Porque ya desde ese entonces Daniel ya estaba sirviendo en el palacio real, ¿verdad?, al rey Nabucodonosor, porque Daniel halló gracia delante de los reyes. Era un hombre inteligente, muy íntegro, muy bien preparado, ¿sí?, que estaba en la corte de los reyes, Nabucodonosor, y los contemporáneos reyes también, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Daniel tenía influencia ahí, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de Daniel cuando, ¿verdad?, el rey expresa, ¿verdad?, cómo querían a Daniel, ¿sí? Tanto los que pasaron, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Daniel tenía influencia, y probablemente que Nabucodonosor se detuvo en destruir Jerusalén por influencia de Daniel, ya que llegó a ser muy, muy influyente en la corte de Nabucodonosor. Amén. Espero que me estén entendiendo, ¿verdad? Y puedas estar, mi hermano, anotando, ¿verdad?, el escrito que tenemos aquí. Amén. Y pues bueno, Nabucodonosor, entonces, mis hermanos, el rey de Babilonia, que fue el primero que se habla, ¿verdad?, era temido en todo el mundo, ¿sí? Cuando llegaba a un país, la caída de ese país era eminente, ¿sí? Entonces, después de una victoria de parte de los babilónicos, hermanos, solían llevarse a la gente más valiosa a Babilonia. O sea, no tomaban a cualquier persona, como le decía anteriormente, y vemos el ejemplo de Daniel y sus 3 compañeros, ¿verdad? Entonces tomaba a gente la más valiosa, ¿sí?, y dejaban a los pobres detrás para que tomaran cualquier tierra que quisieran y vivieran allí pacíficamente. O sea, tenían la oportunidad
de subsistir, de vivir en ese país tranquilos, pacíficos, ¿verdad? Bajo el reinado de Nabucodonosor, ¿verdad? Pero tomaba a los más importantes, tomaba a la realeza, tomaba a la descendencia real, a los príncipes, a los que estaban bien preparados, los tomaba para que estuvieran sirviendo en la corte, ¿saben? Entonces, fíjense nada más el valor, hermano, que nos enseña la Escritura de una persona preparada, de una persona íntegra, de una persona, hermano, que tiene inteligencia, sabiduría de parte de Dios a través de las Escrituras, por la instrucción, por la corrección de la Escritura, ya que la palabra de Dios es lámpara que alumbra nuestros pies, hermano, ya que la palabra de Dios nutre todo nuestro ser, la palabra de Dios, hermano, es la que es agua que nos limpia, etcétera. Amén, la que nos alimenta, el pan que nos da, que alimenta a nuestro hombre interior. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos a estos jóvenes muy bien preparados, que Nabucodonosor, ¿verdad? Los ve con esa capacidad y los toma para su servicio. Entonces, hermano, este sistema fomentó una gran lealtad por parte de las tierras conquistadas, ¿sí? Entonces las tierras que eran conquistadas pues eran leales al rey Nabucodonosor, a Babilonia, se tenían que sujetar y podían estar pacíficamente sin ningún problema en esa área. Estaban exiliados, eran conquistados, pero podían vivir pacíficamente, ¿verdad? Podían tomar tierras, etcétera, para subsistir, vivir, ¿verdad? Pero se llevaba a los más preparados al palacio real, ¿sí? Entonces a las tierras conquistadas, hermano, aseguraba un suministro constante de gente sabia y talentosa para el servicio civil de Babilonia. Amén. Sí, así que, pues bueno, el gobierno no toma a cualquier persona. El gobierno siempre va a tomar a personas preparadas, a personas desarrolladas, inteligentes, para que den un servicio a su país, ¿sí? Entonces, así eran aquellos entonces, mis hermanos. Así era en aquellos entonces, ¿sí? Y si la persona no está preparada, ¿verdad? O, por ejemplo, los que entran a una fuerza policial, pues ahí los preparan, los capacitan para que tengan un buen desarrollo en el campo, ¿saben? Y pues bueno, ¿sí? La importancia entonces de aprender, de estudiar, de prepararnos, hermanos, porque eso da un gran valor, ¿sí? Hay un gran valor, ¿verdad? Deja que Dios te prepare, deja que Dios te capacite, ¿verdad? Su presencia, amén, y demos un paso de iniciativa de parte de nosotros. Señor, aquí estoy, soy un instrumento en tus manos, úsame como tú quieres. Úsame como tú quieres, no tengas miedo, mis hermanos, porque si eres un hijo de Dios, en tus venas corre la sangre real, en nuestras venas corre la sangre real. Entonces, como descendencia de una realeza, descendencia de ser hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, nos debe de tener miedo. Tú debes de ser entonces un príncipe, un rey preparado. Amén. Nuestro Padre nos da educación, nuestro Padre nos da principios. Amén. Nuestro Padre nos pone el ejemplo, ¿sí?, de que tú y yo debemos de prepararnos. Nuestro Señor Jesucristo se preparó. En la niñez Él fue instruido en las Escrituras, ¿sí? Y vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, que el niño crecía en estatura, en sabiduría, ¡wow!, ¿sí?, en gracia delante de Dios y de los hombres. Lo vemos en la Escritura como Él entablaba pláticas con los expertos, con los que conocían la ley, con maestros, doctores de la ley, y se sorprendían de la sabiduría. Entonces, mis hermanos, nuestro Padre nos pone el ejemplo.
nos pone el ejemplo. No huyas al estudio, no corras al estudio, no. Prepárate, preparémonos, mis hermanos. Ay, pero bueno, como dice, ¿verdad? Allá afuera, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Nuestro Padre respeta nuestra decisión, ¿verdad? Sí, pero de antemano fuimos llamados para servirle. Y cuando servimos en el reino de Dios, es porque esa persona decidió prepararse, decidió dar un paso para estudiar, para prepararse, para dejar que el Señor lo usara como Él quiere. Amén. Entonces estamos en una corte, estamos en un reino, ¿sí?, poderoso, un reino, hermano, ¿verdad?, invencible, ¿sí?, un reino supremo. Tenemos tú y yo el privilegio de servir en el reino de nuestro Padre Celestial. Amada iglesia, entonces no huyas al estudio. Somos embajadores de su reino. Y un embajador no es cualquier persona. No es cualquier persona. Es una persona bien preparada, estudiosa, inteligente, íntegra. ¡Wow! ¡Wow, mis hermanos! ¿Sí? Y vemos aquí a estos jóvenes de esta manera. ¿Sí? Ya casi voy a terminar la introducción. Daniel se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 8 habla de la historia de Babilonia. Del capítulo 7 del capítulo 7 al capítulo 12 habla de visiones de parte de Daniel, ¿sí? Yo creo que del capítulo 1 al capítulo 7 la historia de Babilonia, el capítulo 8 al capítulo 12 la visión de Daniel, más bien es así, ¿sale? Y vemos la escritura no solamente, ahorita lo tenemos nosotros aquí en castellano, en español, ¿verdad? Pero la escritura, lo que es en el libro de Daniel, mis hermanos, la escritura, tenía más bien la escritura, en primer lugar, del capítulo 1, era escritura hebrea, ¿sí? Del capítulo 2, 3, 4, más bien del 2 al 7, tenía escritura aramea, ¿sí? Y del capítulo 8 al capítulo 12 tenía escritura hebrea otra vez, ¿sale? Entonces vemos, ¿verdad?, la lengua, ¿sí?, escrita en el libro de Daniel. El capítulo 1, hermano, habla de una selección, habla de reclutados para el servicio a Babilonia, lo que estuvimos viendo anteriormente, ejerciendo presión, ¿verdad? Babilonia ejercía presión a estos jóvenes a abandonar sus creencias, la instrucción que tenían en Judá, sus fiestas, la Torá, la ley, etc. O sea, Babilonia ejercía presión para que ellos abandonaran, y eso lo vamos a ver del capítulo 1 en adelante, cómo ellos estaban recibiendo esa presión de parte de Babilonia, de los demás magistrados que estaban ahí, que veían que no eran iguales a ellos, ejercían presión en Daniel y en sus compañeros para que abandonaran lo que ellos fueron instruidos desde muy temprana edad. Amén, que servían, adoraban y servían a un Dios vivo, todopoderoso. Y vemos cómo ellos se mantienen firmes en su identidad, ¿sí? Entonces, el capítulo 2 habla del sueño del rey, ¿verdad? Y pues bueno, acerca de la imagen y de los reinados posteriores en Babilonia, ¿sí? Del capítulo 3 menciona acerca del horno de fuego, habla de los amigos respetados, y el rey reconoce al Dios de los judíos como el único Dios, ¿verdad? Cuando se da cuenta que no les pasó nada a estos tres jóvenes en el horno de fuego, ¿verdad? Donde el rey reconoce a Dios. En el capítulo 4 vemos a un Nabucodonosor que tiene un sueño del árbol, ¿sí? Y esto habla del estado de locura del rey. Y luego vemos que el rey reconoce y pide perdón y se restaura a su
a su reinado. En el capítulo 4 menciona esto. Capítulo 5 habla del hijo de Nabucodonosor, o sea, Belsasar. Y este rey ve la escritura en la pared, ¿sí? Y vemos todo lo contrario que él hace su padre. Su padre se arrepintió, él no se arrepiente y sigue haciendo lo mismo, y en esa misma noche muere. En el capítulo 6 Daniel habla de que Daniel, ¿verdad?, lo echan al foso de los leones, ¿verdad?, y no le pasó nada, ¿sí? El Señor lo cuidó, lo guardó, y el rey Darío adora al rey de Daniel, al rey de reyes y señor de señores. El rey Darío reconoce a Dios como el único Dios. Amén. En el capítulo 7 habla de la visión de Daniel, ¿sí?, parecido al capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 7 se parece al capítulo 2 acerca de esta visión, hermanos. Amén. Entonces, estoy dando este panorama de los capítulos, ¿sí? Porque tanto el 7 como el 2 son parecidos porque hablan de 4 reinos. Y el capítulo 2 habla de 4 reinos, y el capítulo 7 habla de 4 animales, ¿sí? Y luego habla el anciano de días, ¿saben? Entonces vemos, ¿verdad?, este panorama de los capítulos. El capítulo 8 continúa de la visión de Daniel, ¿sí? Y bueno, habla de 2 animales, del cordero y del macho cabrío, ¿sí? Entonces, donde hay un ataque a Jerusalén, hay una profanación, ¿verdad?, del templo. Eso lo habla el capítulo 8. Capítulo 9 habla de la oración de Daniel, habla de los 70 años, y Jeremías capítulo 25 lo menciona de la misma manera, ¿sí? Y capítulo 10 habla de la última visión, la visión junto al río que Daniel tuvo. Capítulo 11 habla de los reyes del norte y del sur. Capítulo 12 habla del tiempo del fin. Amén. Entonces, el patrón del libro de Daniel, entonces menciona la desobediencia nos hace como bestias, ¿sí? Ese es el patrón del libro de Daniel. La desobediencia nos hace como bestias, y tú y yo como seres humanos tenemos que razonar. Vemos el ejemplo del rey, ¿verdad? Que pues bueno, hubo un tiempo en el cual, hermanos, pareció una bestia, ¿verdad? Un animal, ¿sí? ¿Verdad? Como no razonaba, no reconocía a Dios, hermano, llegó un momento que tuvo que hacerlo, tuvo que razonar, tuvo que obedecer. Y ese es el patrón del libro de Daniel, ¿sí? La desobediencia, escuchen muy bien, la desobediencia nos hace como bestias, ¿sí? Entonces tenemos que razonar, tenemos que obedecer, ¿sí? Entonces, la promesa del libro de Daniel nos habla de que Dios vence a la bestia, ¿sí? Dios vence a la bestia. Esta es la promesa del libro. Esto es lo que nos menciona el libro de Daniel, y es una promesa que Dios vence a la bestia, ¿sí? Entonces, hermanos, pues hasta aquí concluimos con la introducción. Es un panorama en esta introducción del libro de Daniel. Amén. Entonces ya para la siguiente semana, primeramente Dios, entramos, ¿verdad?, con afirma tu identidad. ¿Sale? Afirma tu identidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, mis hermanos, pues hasta aquí le dejamos, ¿verdad? Hasta aquí le dejamos al respecto de la introducción del libro de Daniel, ¿sí? Entonces, si no alcanzaste a anotar este último recuadro, adelante, puedes hacerlo, ¿sí? Puedes hacerlo, y lo voy a dejar un momentito porque aquí me falló, ¿verdad? Un poquitito, es que no se movió, ¿verdad? La imagen, pero mire, ya está, ¿sí? Puedes anotarlo, puedes tomarle una foto rápidamente,
tómale una foto, ¿sí? Y yo me voy a hacer un lado para que puedas tomar esa foto, ¿verdad? Y no salga yo ahí, ¿sale? Tómale la foto, ¿sí? Y ya lo puedas anotar más tranquilamente, ahí donde estás, ¿sí? Sin ninguna presión, ¿sale? Muy bien. Ok, creo que ya lo hicieron, ¿verdad? Es la forma más rápida que podemos hacerlo para que no te sientas presionado, ¿sí? Y pues bueno, ya tranquilamente lo escribes. ¿Sale, mi hermano? Muy bien, como ven, mis hermanos, espero que hayan entendido la introducción, el panorama de lo que vamos a estar viendo en el libro de Daniel, ¿sí? Porque habla la historia de la humanidad, habla de lo que va a pasar todavía, que Daniel lo habló, ¿verdad? Tuvo esta visión, ¿verdad? Y pues bueno, vemos que lo que hemos aprendido, que ahora sí Dios tenía un plan, un propósito en la vida de Daniel, en la vida de sus 3 compañeros, ¿verdad? Y como Daniel, hermanos, pues ahora sí que pasa los 5 reinos en Babilonia, ¿verdad? Y llega un momento en el cual ora ardientemente, ora, hermanos, por la libertad, ora, hermanos, que se había llegado el momento de salir libres, ¿verdad? Del exilio, ¿sí? Y vemos la oración de Daniel ahí ahora sí, casi en el último capítulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, donde un ángel, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Un arcángel llega y le da la revelación, le da el mensaje de parte de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, donde Daniel ora 21 días, ¿sí? Así que vemos a un Daniel, un anciano, ya era un anciano porque pasó todo este exilio, ¿verdad? Un propósito de Dios, ya era un anciano cuando él ora, ¿verdad? Acerca de esto, ¿sí? Muy bien, hermano, esto lo vamos a entender más adelante. Primeramente Dios, preparémonos, mis hermanos, sigamos echándole gana, ¿verdad? Hagamos un lado esa mentalidad mediocre, esa mentalidad conformista, hagamos un lado ese tipo de mentalidad que no nos conviene y que solamente es estancarse nada más. Estancarse, estar conforme, estar tranquilo, sin hacer nada. No. Dios nos mandó para servirles. Dios nos llamó, para servirle a Él. Sí, hermano, tenemos un privilegio de servirle a su majestad, al Rey de todo el universo. Amén. Tenemos el privilegio de servirle a Él en su reino, en su corte, hermano, y ser representantes de su reino como embajadores aquí en la tierra. ¡Wow! Preparémonos, mis hermanos, enamórate del estudio, enamorémonos, apasionémonos del estudio. Y si tú dices, pastor, me interesa más el estudio, no entendí esto, nos podemos sentar y darte tranquilamente, ¿verdad?, la explicación. Y si yo no tengo la respuesta, humildemente te voy a decir, no tengo la respuesta, deja investigar, ¿verdad? Y juntos aprendemos, porque aquí estamos aprendiendo juntos, mis hermanos, ¿sí? Aquí estamos aprendiendo juntos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Aquí nuestro perfecto maestro es el Espíritu Santo, es la presencia de mi Dios, ¿verdad? Que vamos aprendiendo paso a paso. Si estamos pegados a Él, si somos su verdadero discípulo, entonces agárrate, porque vamos a estar aprendiendo y nunca vamos a acabar de aprender, porque el camino del Señor es aprendizaje. ¡Wow, mis hermanos! Así que dejémonos enseñar por el que todo lo sabe, el perfecto Maestro, su presencia, el Espíritu Santo, el que nos da la dirección hacia toda verdad y justicia. Amén. Es el que está con nosotros, mis hermanos, el que nunca nos deja. La exquisita presencia de nuestro Dios, su hermosa presencia siempre está con nosotros. Amén, mis hermanos. Enamorémonos de estudiar, de prepararnos. Nunca digas no, siempre di, aquí estoy listo, aquí estoy dispuesto, papá, quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Amén. Ok, mis hermanos, pues qué bueno que hayas hecho tus apuntes, ¿verdad? Porque más adelante como iglesia, ¿sí? Voy a pedirles, ¿verdad? Que han aprendido, y pues
¿verdad? Que me enseñen sus apuntes, porque se los voy a pedir a que me los enseñen. ¿Qué apuntes llevas? ¿Verdad? Y esa es mi responsabilidad como pastor, hermanos, supervisar en esa área. Amén, mis hermanos. Y aquí pues voy a ver quién está interesado, aquí voy a ver quién es el realmente, ¿verdad? Está interesado en estudiar, ¿sí? Así que pues, mis hermanos, pues yo les pido que no ignoren este mensaje, no ignoren este video, no lo ignores, ábrelo y administra tiempo, ¿verdad? En ese momento para estar viendo el video, así como en estos momentos. Así es, amén. Y si no entendiste, vuélvelo a repasar, está grabado en el canal, ábrelo y vuélvelo otra vez a repasar, o sea, te va a ayudar bastante. Amén, mis hermanos. Ok, saludos a todos. Bendiciones allá en Mérida, bendiciones a todos, ¿verdad? Fuera de aquí de la congregación, mis demás hermanos que son nuestra familia, que nos están escuchando, viendo, bendiciones a todos en general, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Señor los cuide, Señor los guarde, que estén con bien en su vida espiritual y físicamente, que el Señor les bendiga abundantemente. Te damos gracias, Padre, en esta hora, gracias por este momento especial, gracias por este estudio, por esta introducción que nos permite, Padre mío, Señor, presentar, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre, y que juntos como iglesia podemos aprender, Señor, y nos enseñas la importancia de prepararnos, la importancia de estudiar, la importancia, Señor, de interesarnos, Señor, en el estudio, de ser íntegros, de ser inteligentes, de ser de buen ejemplo, Señor. Padre, te doy gracias por enseñarnos en estos momentos, por corregirnos, y Padre, porque nos enseñas, Padre mío, que servir en tu reino es un privilegio, pero es necesario prepararnos, porque somos embajadores, representantes de tu reino, y es necesario una buena preparación. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia del Dios Todopoderoso dice: amén. Amén. Bueno, hasta la próxima, mis hermanos, primeramente Dios, y pues bueno, estemos al pendiente. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale la campanita, y para que te llegue la información de cada video que se suba, cada transmisión que se haga, ahí te va a llegar la notificación. Amén. Bendiciones, bendiciones, que estén con bien.